Hola, pequeños saltamontes. Hoy vamos a hablar de cómo excitar a una mujer con la voz. Y para esto, lo primero que te quiero decir es que es importante que no intentes forzar tu voz. Y a pesar de lo que acabo de hacer, la cosa es que si no vas a terminar más o menos llegando así como de, hola, nena. Y en muchos sentidos, eso no es buena idea. No trates de forzar tu voz. Porque por un lado va a sonar falso. O sea, incluso si tú estás haciendo la misma voz que yo, va a notarse que la estás imitando. Incluso si lo haces muy bien, digo, si lo haces realmente bien, tal vez puedes hacerte pasar por mí, imitar mi voz profesionalmente, pero realmente no se trata para nada de eso. Y por otro lado, si estás incluso tú mismo dentro de tu propia voz, dices de pronto es que voy a hablar con una voz más sexy o lo que sea que estés pensando, si estás tratando de forzar la voz, la forma en la que hablas, vas a darte cuenta que va a sonar forzado y no te va a permitir realmente utilizar las capacidades que realmente tienes. O sea, si de pronto vas con una chica que te gusta y estás tratando de parecer sexy con la voz, se va a notar que estás tratando de parecerlo y realmente no te va a ayudar. Muy por el contrario. Fuera de eso, entonces, ya si asumimos que no se trata de que fuerces o que imites o que trates de cambiar tu voz o de hacerla más acá de alguna u otra manera, trata más bien de que aprendas a explorar tu voz. O sea, realmente el proceso es primero empezar por descubrir tu voz, empezar por decir, bueno, a ver qué es lo que puedo hacer con esta voz. Porque muchas personas hablan de manera demasiado monótona y cuando hablas de manera demasiado monótona, realmente no importa demasiado lo que estés diciendo, por lo general provocas más o menos siempre la misma reacción que se llama aburrimiento. Y si estamos hablando de esta manera todo el tiempo, incluso solo experimentar con un poco de variabilidad en tu manera de hablar va a hacer que sea un poquito más interesante, incluso si solo tienes, por ejemplo, dos tonos con los que puedes hablar. Obviamente, mientras más variabilidad le das a tu voz, mientras más exploras las capacidades que tienes, más fácilmente vas a darte cuenta que a la hora de interactuar, sin tener que estar pensando en cómo lo digo, porque no se trata de eso, no se trata que de pronto estés a punto de decirle, oye, me gustas, o oye, quiero invitarte a un café, o vámonos a tal lugar, o lo que sea que vayas a decir incluso en ese momento, que de pronto digas, "Oh, ya me aburrí de estar esperando aquí, lo que sea, y que de pronto estés pensando como, a ver, tengo que decir esto grave y tengo que decir, y estés preocupándote por la manera en la que vayas a... No se trata de eso, de verdad, no se trata de eso, sino se trata de que primero, cuando estés solo en tu casa o aburrido o sin nada que hacer, empieces a practicar con tu voz y empieces a buscar, por ejemplo, que te pongas a jugar con tu voz, ¿no? Entonces puedes buscar qué tan alto puedo hacer mi voz y aquí y sentir, fijarse bien en dónde sientes tensión, porque lo importante de esto es que empieces a explorar y a buscar todo el rango que puedes provocar sin tensión. No estamos buscando cantar, no estamos buscando tener un mayor rango vocal. Realmente solo se trata de explorar lo que puedes hacer y que ahorita estoy yo buscando forzar un poco precisamente para mostrarte de qué maneras puedes explorar como desde hablar un poquito más grave, hablar un poquito más agudo y buscar en qué puntos es donde empiezas a sentir de pronto un poco más de tensión. Hasta puede ser... O puedes buscar incluso diferentes maneras de hablar. Puedes tratar de hablar de manera más nasal o buscar hacer que tu vibración esté lo máximo posible en el pecho. Incluso cuando estás hablando de un poco más agudo, puedes empezar a simplemente jugar con las posibilidades de lo que puedes hacer con tu voz. Para que de esa manera, si haces eso cuando estás solo, cuando después estés interactuando, vas a darte cuenta que tu voz naturalmente encuentra nuevas maneras de expresar lo que estás buscando decir. Y se vuelve mucho más fácil, de pronto, cuando ves a una chica que te gusta, cuando te acercas a ella, de pronto decir lo que sea que quieras decir, con una voz más agradable. Porque de entrada, el primer paso en todo, lo primero, el hecho de que no tengas una voz monótona te va a ayudar mucho. Porque muchas personas no le dan suficiente expresividad a su manera de decir las cosas y de pronto se preguntan por qué cuando llegan incluso con una chica y le dicen, oye, es que me gustas. Y ella pues no siente nada, porque no es lo mismo decirle me gustas que decirle hola, oye, me gustas mucho, estás muy bonita. Es un mundo de diferencia. Y ni siquiera me considero buen actor, ni siquiera es que lo esté haciendo yo realmente como debe de ser, pero creo que te das cuenta de la diferencia entre yo fingiendo hacerlo correctamente y fingiendo hacerlo incorrectamente. Y de todas maneras, por lo menos te señala más o menos por dónde va el error, porque bueno, obviamente, si de pronto te descubres hablando de manera demasiado monótona, es algo que si pones atención a cómo estás hablando, puedes corregir,
puedes resolver. Y todo empieza entonces no por buscar y decir cuál es la manera correcta de hablar, sino más bien por explorar cuáles son las maneras en las que puedes utilizar tu voz y qué es la clase de cosas que puedes hacer con ella. Y mientras más sabes lo que puedes hacer con ella, más tu inconsciente va a poder utilizar esa capacidad que conoces a la hora de comunicar. Y bueno, fuera de eso, entonces el primer paso realmente es ese, es explorar. El segundo paso o consejo que yo te doy, y obviamente hay muchísimos consejos que podría darte al respecto, pero tampoco puedo hacer un video de 10 horas y ponerme a recopilar, porque además ahí sí ya sería un problema de ponerme incluso a hacer una lista y por escrito empezar a hablar. Bueno, ahora vamos a hablar de tal y tal y tal. Y me interesa sobre todo darte algo que sea lo que yo más he encontrado y que sea lo que más probablemente pueda ayudar a la mayoría de personas en un solo video. Entonces, bueno, volviendo a esto pues primero, explora entonces tu voz para que a la hora de ir a comunicar puedas darte mayor comodidad y mayor flexibilidad sobre todo en la forma en que la utilizas. O sea que puedas tener más rango vocal, más cosas que puedes hacer con ella, incluso a nivel rítmico, porque también puedes empezar a explorar lo que puedes hacer rítmicamente, por ejemplo. Pero la cosa es que no forces a la hora de comunicar, sino que simplemente forces a la hora de experimentar como una forma de estar explorando lo que puedes hacer para que a la hora de comunicar realmente puedas utilizar eso que aprendiste de forma completamente natural. Segundo punto, controla la velocidad con la que hablas. Y la cosa es que dependiendo del contexto puedes hablar a diferentes velocidades y una vez más no se trata de que busques, porque igual que como con el tono, si siempre estás hablando a la misma velocidad, eso también te va a quitar expresividad, porque cuando empiezas a hablar un poco más lentamente o cuando empiezas a hablar un poco más rápidamente, provocas reacciones diferentes. Y la cosa aquí una vez más es, dentro de esta idea de explorar, explora la velocidad de tu voz porque es uno de los elementos que más se olvidan, pero sobre todo, algo que probablemente te sucede, es que si pones atención a cómo hablas, cuando hablas naturalmente, cuando estás con una persona con quien te sientes cómodo, y comparas eso con cómo hablas cuando estás con una chica que te gusta, si no te sientes cómodo, porque bueno, si te sientes cómodo probablemente no hay problema, pero muchas veces cuando un hombre se siente incómodo con una mujer porque le gusta y se pone nervioso, y de pronto lo que sucede es que empiezan a hablar más rápido y sobre todo lo que los pone incómodos es el silencio, que de pronto sucede mucho que precisamente hasta hablan de silencios incómodos, y entonces de pronto llegan a hablar con ella y es como que se trata de que no puedo dejar ni un momento de pausa, ni un momento de segundos de que no estar hablando y tengo que estar totalmente llenando el silencio a cada instante. Y el problema con eso es de que por un lado es molesto, es encimoso de alguna manera, y por otro lado no te da el tiempo a ti mismo de pensar, porque si no te das incluso por lo menos de poder decir, oye, estaba pensando algo. ¿Qué tal si y propones lo que estabas pensando? Y aquí estoy haciendo unas pausas un poquito ficticias, pero imaginemos que es el tiempo en el que estoy pensando lo que voy a decir. No tiene absolutamente nada de malo hacer ese tipo de pausas. Y es más bien en el momento en el que empiezas a preocuparte por las pausas, en donde de pronto te distraes sobre la conversación misma y se vuelve obviamente muchísimo más complicado. Entonces, no te preocupes por acelerar, por llenar esos silencios. Y sobre todo dentro de esta exploración, permítete a la hora de hablar con las mujeres que te gustan también explorar particularmente lo que sucede cuando bajas la velocidad con la que hablas. Y obviamente no se trata de esto, sino se trata de explorar dentro de qué rangos obtienes qué tipo de respuestas y qué tipo de cambios producen qué tipo de respuestas. De manera que puedas controlar no solamente el tono de tu voz, sino también el ritmo y la velocidad con la que hablas. Y bueno, ya que tenemos estos dos elementos, el tercer elemento que se me hace también muy importante a la hora de hablar y sobre todo a la hora de utilizar la voz para excitar, porque toma en cuenta que no necesitas ni siquiera palabras, puedes utilizar incluso sonidos, como no es lo mismo decir que decir o que decir son la misma letra con significados muy diferentes y ni siquiera necesitamos una palabra en sí misma para poder estar produciendo todos esos significados. Entonces, es mucho más importante, vas a darte cuenta, la forma en la que dices las cosas que las cosas que dices. Pero eso no significa que tengas que estar forzando, porque si no vas a terminar como ahora que estoy de pronto haciendo como estas variaciones un poco extrañas de pronto para hacer las demostraciones,
que precisamente si estás enfocándote en cómo voy a decir las cosas suena medio raro. En el momento en el que dejas de enfocarte en eso, de entrada suena mejor, suena más natural. Pero un elemento que creo que también es muy importante es que muchas personas no conectan con lo que están diciendo. O sea, de pronto están hablando como si fueran puros datos fríos y sin corazón, por decirlo de alguna manera. Y la cosa es que es importante que cuando estás diciendo algo, cuando estás diciendo sea lo que sea que estés diciendo, tengas una cierta conexión con lo que estás diciendo. O sea, que realmente, en lugar de estar pensando en si voy a hablar de esta manera o aquella manera, eso está bien cuando estás probando, cuando estás experimentando y sobre todo cuando estás solo jugando justamente y viendo cuáles son los límites de lo que puedes hacer. Pero cuando estamos hablando de ir a hablar con una chica que te gusta, más que estar pensando en voy a hablar más lento, voy a hablar más grave. Hola, ¿cómo te llamas? En lugar de estar pensando en eso, lo que realmente es importante es que conectes con lo que estás diciendo. O sea, si le estás preguntando cómo te llamas, algo tan simple como realmente sentir curiosidad por cómo se llama, porque muchas personas de pronto se vuelve algo tan mecánico que es, hola, ¿cómo te llamas? ¿Tienes novio? Se vuelve ya como, hola, ¿cómo te llamas? ¿Tienes novio? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Tienes novio? Y pues cada vez es exactamente lo mismo y realmente ni siquiera tienen ese verdadero instinto, se están simplemente como buscando ligar o buscando conseguir su teléfono o llevársela a la cama, entonces es completamente mecánico y están simplemente repitiendo algo que se siente, y ese es el verdadero problema, que se siente falso. ¿Y cuál es la forma más fácil de hacer que no se sienta falso? Pues hacer que no sea falso. Y la forma más fácil de hacer que no sea falso es conectar con lo que dices, que por un lado es ser congruente con lo que estás diciendo, con lo que estás pensando, con lo que quieres hacer, con lo que estás haciendo. Y por otro lado es que realmente puedas sentir lo que dices. O sea, que si estás, por ejemplo, hablando de estar en la playa, estar tal vez acostados en una hamaca, con las olas del mar moviéndose y escuchando y sintiendo la brisa del mar, bebiendo una cerveza fría, mirando la luz del atardecer. Si tú realmente piensas en eso y lo imaginas mientras lo describes, la forma en que lo hablas va a ser diferente que si estás, vamos a decir que te aprendiste esa frase y de pronto dices, sí, no, estar en la playa y relajado sobre las hamacas y tomando una cerveza fría, mirando la luz del atardecer, no va a provocar para nada la misma reacción. Porque estás recitando algo en lugar de realmente decir algo con lo que conectas. Y la cosa es que si estás llegando incluso a decirle a una chica que te gusta, por ejemplo, y le dices que porque crees que es una buena línea y dices, oye, qué cuerpazo, pero llegas, hola, qué cuerpazo. Si no conectas con lo que estás diciendo no va a funcionar, mientras que por otro lado, si realmente conectas con ello, digo, no es que te esté recomendando esa línea, pero puede funcionar, me ha funcionado. Pero la cosa es que me ha funcionado cuando el contexto, cuando mi inconsciente y mi experiencia me han hecho saber que era bueno decirlo y que de pronto lo digo como de esa manera, que es en lugar de como algo que estoy recitando, simplemente me sale de poder decir, oye, qué cuerpazo. Y la cosa con eso es de que si a ti no te es natural, no estés buscando forzar, sino busca más bien explorar qué es lo que puedes hacer naturalmente y en base a eso. Y eso sí, poniendo atención a no apresurarse demasiado y querer rellenar todos los silencios, porque si no después es muy difícil seguirte y se vuelve muy difícil incluso para ti saber qué es lo que vas a estar diciendo después, sino más bien dándote el tiempo de hablar cómodamente, de manera que sea cómodo para ti hablar y cómodo para ella entenderte. Y finalmente, ya a la hora de ir a hablar con ella, realmente conecta con lo que estás diciendo. O sea, realmente siente lo que estás diciendo y di lo que sientes, en lugar de estar recitando o buscando simplemente aparentar que, obviamente, si tienes la práctica, si eres bueno en, por ejemplo, alguno de estos métodos indirectos donde se basan en aprender frases y eso, claro que te puede funcionar, pero si estás en el momento en el que suena falso lo que estás diciendo, en el momento en el que no crees y no vives lo que estás diciendo, que yo recomiendo en general que pues lo creas y lo sientas porque es lo que piensas y porque es lo que estás viviendo y porque ella te gusta, vas y le dices pues que te gusta y le dices lo que te gusta de ella si es lo que quieres, en lugar de estar buscando tratando de gustarle y buscando aparentar de tal manera y de pronto hacerle mil vueltas. Pero bueno, independientemente, porque ya el próximo video de cómo excitar a una mujer en segundos vamos a hablar sobre qué hablar y de cómo hablar y un poco esa otra parte. Pero si estamos hablando de hablar y en general de hacer que tu manera de hablar sea más atractiva,
enfócate en explorar tu capacidad para hablar. No te aceleres y sobre todo, conecta realmente con lo que dices. Piensa lo que dices y di lo que piensas. Y no significa que te detengas realmente a hablar así como contigo mismo, decir, le diré esto, no le diré esto, no. Sino realmente asegúrate de que realmente piensas lo que dices. Y no me refiero a piensa antes de hablar, me refiero a realmente eres congruente en tus acciones, tus pensamientos y tus palabras. Porque mientras más seas congruente entre lo que dices, piensas y haces, más vas a comunicar de manera congruente y a la hora de ir a hablar con una chica que te guste, menos vas a tener que preocuparte por estar hablando de manera agradable, porque vas a darte cuenta que tu forma de hablar es atractiva en sí mismo. Y bueno, obviamente hay entrenamientos para voz, hay muchas maneras que puedes mejorar tu voz, pero bueno, aquí lo que busqué fue en unos minutos darte algunos consejos que estoy seguro que van a ayudar a muchas personas. Y bueno, este fue Rogelio Consejo, espero que te haya sido útil. Ya sabes, si sabes de alguien a quien le pueda ser útil, compártelo. Dale like, si no estás inscrito, inscríbete, comentarios y te dejo algunos links interesantes también en la descripción. Nos vemos pronto.